Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Rima y más, el primer podcast de market access, gestión sanitaria, asuntos públicos y, como siempre decimos, sobre todo salud. Rima y más. Mi nombre es Laura García Olmedo y hoy os traemos a Rima y más un episodio muy interesante. Estoy acompañada de tres grandes invitados: Ana Álvarez, jefa de servicio de farmacia hospitalaria del Ramón y Cajal; Pedro Carrascal, director de la plataforma de organizaciones de pacientes; y Félix Rubial, gerente del área sanitaria de Ourense. ¿Qué tal? Bienvenidos. Antes de empezar con el tema de hoy, permitidme agradecer a Bayer su colaboración para hacer posible el podcast de hoy. Bayer tiene además en marcha un proyecto, el proyecto Mater, que busca apostar por las personas, por la innovación y por la sostenibilidad como motores de transformación del sistema sanitario. Y dentro de estos tres pilares, en la conversación de hoy, vamos a hablar con humanización y por eso contamos hoy con vosotros. Voy a empezar, Ana, por ti. Eres una gran profesional en el campo de la farmacia hospitalaria. Actualmente eres jefa de servicio de farmacia en el Hospital Ramón y Cajal. Tu profundo compromiso con la excelencia y con la humanización de la atención médica te ha llevado a coordinar el documento Guía de Humanización de Servicios de Farmacia Hospitalaria, un recurso fundamental para mejorar la calidad de la atención en el ámbito hospitalario. Bienvenida, Ana. Háblanos, aunque sea muy brevemente, sobre este proyecto. Muchas gracias, Laura. Gracias también por la presentación y las palabras. Bueno, pues esto fue un proyecto que surgió pues un poquito antes de la pandemia, como idea del que era presidente de nuestra sociedad científica en aquel momento, Miguel Ángel Calleja, que pensó que era necesario tener un documento lo más práctico posible, de manera que los servicios de farmacia pudiéramos humanizar más nuestra atención hacia los pacientes. En ese momento ya había algunos planes estratégicos a niveles, por ejemplo, de comunidades autónomas, pero claro, eran planes muy grandes, muy macro, que no aterrizaban, no llegaban al detalle, lógicamente, de lo que debemos hacer en los servicios de farmacia. Entonces ideamos un proyecto cuya metodología yo creo que ha sido la clave del éxito, que ha sido el diseño centrado en las personas. Una metodología que, por ejemplo, sistemas sanitarios como el británico utilizan, ¿no? Tienen en su ADN y todas las estrategias de salud que diseñan la hacen bajo esta metodología. Entonces participaron pacientes, profesionales de todos los ámbitos sanitarios en el diseño de lo que debería de ser un servicio de farmacia humanizado y humanizador. Creo que podría resumirlo más o menos de esta manera. Pues lo ha resumido fenomenal, Ana. Muchísimas gracias. También tenemos con nosotros, como decíamos, a Pedro Carrascal. Él es una figura destacada en el ámbito de la defensa de derechos y de la innovación social. Pedro, eres el director de la plataforma de organizaciones de pacientes, de formación abogado, y entiendo que esto te ayudará a trabajar desde una base legal en la mejora de la atención y los derechos de los pacientes, ¿no? Bueno, bienvenido, lo primero. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo estoy implicado en el movimiento asociativo porque mi madre tiene esclerosis múltiple desde que era un niño, pero la verdad es que la formación no pensé que aplicada a este ámbito iba a ser útil, pero sí, la verdad es que viene muy bien también para comprender el entorno en el que nos movemos. Gracias, Pedro. Y por último, pero como se dice no menos importante, tenemos con nosotros a Félix Rubial, gran profesional de la gestión hospitalaria, donde has ocupado importantes cargos en los hospitales de A Coruña, en el de Da Costa en Lugo, en el complejo hospitalario será alcalde y en el hospital Lucus Augusti, y ahora eres el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y Barco de Valdeorras. Entiendo que la humanización dentro de la gestión hospitalaria es un pilar fundamental, ¿no? En tu carrera, ¿lo has tenido muy en cuenta a la hora de desarrollar proyectos de gestión? Pues buenas tardes ante todo. Gracias, Laura, por la invitación. Desde luego lo he tenido en cuenta, pero lo ha tenido en cuenta mi organización, que es lo relevante. Desde el primer momento hemos intentado desde el Sergas incorporar dentro de nuestras estrategias, de nuestras actividades, de manera transversal, afectando a todos los ámbitos, la humanización como un principio básico de nuestra actuación. Y eso, evidentemente, pues tiene que trasladarse a las organizaciones sanitarias, y ese ha sido y es mi responsabilidad. Y bueno, pues lo hemos intentado. Nosotros en Galicia contamos, como otras comunidades, con una estrategia específica, que es la que intentamos desarrollar y aplicar en las distintas áreas, de tal manera que pueda llegar a alcanzar a todos los pacientes que atendemos. Ese es nuestro objetivo.
En el episodio de hoy nos vamos a enfocar específicamente en el tema de la humanización en el sector sanitario. La humanización en el ámbito de la salud es una necesidad fundamental, implica tratar a los pacientes con empatía, con respeto, con consideración, reconociendo sus necesidades emocionales y psicológicas, además de las físicas. Ana Álvarez, Pedro Carrascal y Félix Rubial Fernández son ejemplos sobresalientes de gestores que han trabajado para promover la humanización en la atención médica y la verdad es que es un honor teneros con nosotros aquí en Rima y Más. Así que ahora ya después de estas presentaciones que hemos hecho con cada uno de vosotros, me gustaría lanzaros una pregunta a los tres, que es ¿cómo consideráis que puede influir la humanización en los resultados en salud? Y si alguno de vosotros tiene algún ejemplo en el que además se vea claramente este vínculo. Bueno, yo creo que sí, o sea, la medición de resultados en salud y la medición de la experiencia del paciente, yo creo que tienen enfoques muy complementarios, ¿no? Si hablamos un poco más concretamente de los PROM y los PREM, ¿no? La medida de PROM, resultados en salud, PREM, experiencia del paciente, pueden tener un enfoque complementario, si bien es cierto que creo que faltan estudios robustos que demuestren cuál es la correlación entre uno y otro. Es decir, de manera bidireccional, cómo influye mejorar los resultados en salud en la experiencia del paciente y viceversa. Sí que creo que faltan, pero hay alguna experiencia. Por ejemplo, hay una revisión sistemática que se publicó ya en el 2013 en el British Medical Journal que sí que indican que hay una asociación positiva entre mejorar la experiencia del paciente con la seguridad del paciente y la efectividad clínica. Por lo tanto, ya se intuye, ¿no? Ya se deja ver en algunos sitios que sí. Ahora tenemos compañeros nuestros de farmacia hospitalaria que están indagando en algo mucho más macro, que es, por ejemplo, si las agencias reguladoras que aprueban medicamentos o aprueban la comercialización, ¿no? Y la puesta en el mercado, digamos, de algunos medicamentos y su financiación, si en esas decisiones se están teniendo en cuenta cosas que de verdad importan a los pacientes, ¿no? Cosas que tienen que ver con su experiencia, la calidad de vida y otros factores. Y se está estudiando un poco cuál es la correlación entre los criterios que se utilizan en las agencias reguladoras para la aprobación de fármacos con los criterios que los pacientes le dan más valor. Por lo tanto, ya creo que este es un tema muy innovador. Todo lo que tiene que ver con la humanización es relativamente nuevo comparado con cómo hemos medido, por ejemplo, los resultados en salud desde hace mucho más tiempo. Y creo que nos falta un poquito de ver cuál es esa relación con estudios más robustos, pero a pesar de lo novedoso ya se están dando pasos en este sentido, muy importantes, yo creo. Has hablado de los PROMs y de los PREMs y hablaremos más adelante de ellos. Muchas gracias. Pedro, te toca. Y bueno, la verdad es que el impacto yo creo que es indudable cuando hablamos de humanización y el retorno que puede tener en las personas. Hablaba Sana de la atención centrada en la persona y muchas veces esta atención se basa en valores que tienen en cuenta las preferencias o necesidades de los pacientes. Me gustaría incidir en algunos como por ejemplo son los relativos a la información y la capacidad de los pacientes a comprender lo que se les dice. El año pasado la plataforma de pacientes presentó un estudio de impacto de la cronicidad en personas mayores donde veíamos cómo había personas mayores, principalmente mujeres, que vivían solas, que acudían al médico y no comprendían bien lo que se les decía. Esto de alguna forma impacta en su salud y el mejorar la forma en la que se entrega la información. Hablamos de consentimientos informados, no solo para el seguimiento de la enfermedad, sino incluso también para temas relacionados con la seguridad, que muchas veces el consentimiento informado, no es suficiente. Por lo tanto, si mejoramos muchas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con cómo se explica, cómo se atiende y qué información se les da por escrito y de manera accesible también a los pacientes, sin duda esto tiene un impacto muy directo en temas fundamentales como son la seguridad o la adherencia. Vamos, esto no hay ninguna duda. Muchas gracias, Pedro. Félix, tú tienes experiencia, seguro que sí, en esto un montón y seguro que nos puedes comentar algún ejemplo donde se vea con claridad este vínculo, ¿no? De humanización con resultados en salud. Sí, de manera muy complementaria. Yo creo que estamos hablando de humanización directamente relacionado con lo que es calidad asistencial. Y dentro de la calidad asistencial, la experiencia del paciente, la percepción que el paciente tiene de la prestación que se le está dispensando, eso es una parte indisoluble de la calidad asistencial. No podemos hacer calidad asistencial si el paciente no valora, no aprecia, no experimenta pues toda la calidad técnica
que sería otro de los componentes que tiene la calidad asistencial. Por tanto, en ese sentido, ninguna duda. Yo creo que aquí lo relevante es realmente, para trabajar en esos resultados en salud, es crear un ecosistema asistencial humanizado. Y eso tiene dos pilares fundamentales. En primer lugar, los profesionales, que deben de ser los auténticos agentes de humanización, independientemente de su nivel o de su categoría profesional. Todos los profesionales sanitarios debemos de tener esa componente y esa implicación. Y por otra parte, los pacientes. Y como bien decía Pedro, eso va a tener traducción inmediata en aspectos relacionados, como bien ha dicho, aspectos de seguridad, aspectos de adherencia, aspectos relacionados también con el ámbito de la autopercepción de cuidado, que es muy relevante. El elemento emocional en este caso es muy importante a la hora de que el paciente perciba que la atención que está recibiendo es realmente de calidad y no desde el punto de vista exclusivamente técnico. Félix, por seguir contigo, acabas de comentar la importancia que tiene la calidad asistencial y a mí me gustaría saber, desde tu posición y teniendo en cuenta esta calidad asistencial, cómo trabajas la humanización, o sea, en algo concreto. Esto que me estás comentando, pero ¿cómo se puede traducir en algo concreto? Correcto. En mi organización fundamentalmente trabajamos en 3 ámbitos, de una manera directa y en un ámbito que llamamos transversal. Desde un punto de vista, desde los 3 ámbitos en los que me refería inicialmente, en primer lugar, trabajamos el ámbito de los espacios, de la accesibilidad, de la confortabilidad. Es lo más sencillo, es lo más estructural, pero es lo más sencillo. En segundo lugar, trabajamos muy intensamente en la implicación y en la participación ciudadana. Nosotros tenemos un consejo asesor de pacientes desde el año 2018 en mi organización, en Galicia desde el año 2011 a nivel de la comunidad autónoma, y tienen una misión asesora muy relevante, muy relevante. Y en tercer lugar, en el ámbito de la práctica asistencial. Esa es nuestra principal ocupación, digamos, es el gran volumen de nuestras actividades y en ese sentido pues tenemos algunas experiencias muy interesantes, incluso híbridas. Y voy a dar un ejemplo, sencillamente. Nosotros estamos incorporando a los pacientes a la hora de elaborar las rutas asistenciales. Y bueno, en ese ejemplo que decía, pues tenemos uno muy sencillo, muy pequeño en cuanto a dimensión, que es el que hemos diseñado en torno a la sensibilidad química múltiple, que además nos ha valido un premio nacional por la plataforma de organización de pacientes en el ámbito de la planificación. Hemos incorporado a los pacientes directamente a la hora de definir cómo deben ser atendidos. Y eso ha sido trasladado directamente a la organización, que lo ha incorporado para mejorar esa asistencia a pacientes. Es un ejemplo perfecto de lo que debemos hacer, no solo en la sensibilidad química múltiple, sino en muchos otros aspectos. Tenemos que incorporar a los pacientes a los procesos también de planificación. Y por último, hablaba de un aspecto transversal, que son los profesionales. Dentro de ese ecosistema del que hablaba, los profesionales son esenciales. Son esenciales en el sentido de que pues la relación asistencial es una relación entre personas. Y si las personas no estamos comprometidos con una atención humanizada, las cosas no van a funcionar. Y eso exige, en primer lugar, sensibilización, en segundo lugar, concienciación y, en tercer lugar, formación. Y nosotros hemos hecho inversión en formación de nuestros profesionales para intentar trasladarles pues todos aquellos aspectos que consideramos relevantes en torno a aspectos tan importantes como el que decía Pedro hace un momento de la información, cómo trasladamos la información de manera adecuada a cada tipo de paciente, a cada individuo, en aspectos como la comunicación en situaciones muy complejas, cuando hay que dar, por ejemplo, una mala noticia, es algo muy, muy relevante, y también en aspectos relacionados con la empatía, con la amabilidad, con el trato adecuado. La relación entre profesionales y pacientes es enormemente compleja en el sentido de que hay una relación de agencia y eso hace que el profesional, el paciente, perciba la relación con su profesional de una manera pues no igual, no estamos hablando entre pares y por tanto a veces eso hace que esa relación pierda muchos aspectos, se pierda por el camino mucha información que es relevante para el paciente y en eso tenemos que estar especialmente atentos. Yo haría especial hincapié, para finalizar, en la necesidad de formar, de convencer
y de persuadir a los profesionales, porque de ellos vamos a depender a la hora de realmente tener un sistema sanitario, unos servicios realmente humanizados. Gracias, Félix. Ana, en el ámbito de la farmacia hospitalaria ya se está trabajando mucho en humanización. De hecho, hay algunos servicios que incluso tienen como ese sello, digamos, de humanización. ¿Qué puede aportar la farmacia hospitalaria en este ámbito dentro de la atención sanitaria? ¿Y crees que la humanización debería enfocarse desde un ámbito multidisciplinar en el hospital? ¿Cómo es vuestra experiencia? ¿A quién involucrarías en este caso? Bueno, yo creo que el servicio de farmacia hospitalaria, que a lo mejor gente incluso que nos escuche pues no ha tenido nunca interacción, ¿no?, con nosotros directa o no nos conocen mucho, es un servicio transversal, es un servicio central que llaman en el hospital, pero si te paras a pensar, hay muy pocos procesos que se hagan en el hospital que no tengan un medicamento, ¿no?, en algún momento de ese proceso. Por lo tanto, intervenimos en un elevadísimo número de procesos que se realizan en el hospital y que tienen, por lo tanto, una repercusión directa con los pacientes. Por lo tanto, creo que podemos tener un impacto muy importante, sobre todo en el diseño del proceso. Yo estoy muy alineada con todo lo que acaba de comentar Félix en la pregunta anterior. Creo que es en el diseño del proceso asistencial donde debemos de tener muy en cuenta la humanización y, por lo tanto, muy en cuenta al paciente, participar activamente el paciente en el diseño del proceso. Si nosotros diseñamos solo nuestro cachito de proceso, ya mirando solo la farmacia hospitalaria, si nos miramos solo hacia adentro, puede que consigamos que la experiencia del paciente en el contacto directo con el servicio de farmacia mejore. Pero si todo lo que hay antes y después de nosotros no está tenido en cuenta, la experiencia global no va a ser buena para el paciente. Por lo tanto, absolutamente sí a la multidisciplinaridad, es decir, este diseño y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con calidad asistencial, experiencia de paciente y demás, tiene que tener un punto de vista muy multidisciplinar, porque el paciente no es una cosa aislada que va en un momento determinado a tal servicio a otro, sino que desde que entra en el proceso asistencial hasta que sale, sea hospitalario, sea ambulatorio, etcétera, pasa por muchísimos momentos, ¿no? Incluso a lo largo de su proceso de enfermedad tiene momentos diferentes, tiene momentos más alegres, tiene momentos menos alegres, una respuesta completa, una recidiva. Tenemos que adaptar nuestro proceso de atención a esos momentos diferentes también que viven los pacientes. Por lo tanto, claro que hay que involucrar a a todos los profesionales, ¿no?, que intervienen en el proceso que estés diseñando, y también es muy importante la dirección del hospital. Creo que es muy clave, ¿no?, esta estrategia que plantea Félix tan macro, ¿no?, tan bien organizada, porque si no, hay veces que los proyectos se pueden quedar en el papel, ¿no?, y tú puedes hacer un viaje de paciente maravilloso y tal, y al final, si no tienes a la dirección involucrada e implicada también en eso, pues a lo mejor no puedes poner en marcha las soluciones o las grandes ideas que puedan surgir, y generas una expectativa en el paciente que además luego no se cumple. Por lo tanto, profesionales, pacientes que intervengan en el proyecto, en el proceso, y muy importante también la dirección. Gracias, Ana. Seguimos hablando de proyectos, de iniciativa y, por ejemplo, Pedro, pues en el ámbito de la humanización hay un montón de iniciativas y de proyectos donde están los pacientes involucrados directamente, además de que están pensados y dirigidos a ellos, ¿no? Pero ¿cómo son de importantes para vosotros estos proyectos y qué pueden aportaros? Bueno, los proyectos concretos y en los que participan pacientes aportan cosas concretas dentro de ese proceso de atención y sin duda van cambiando la situación y van obteniendo resultados en alterar y en mejorar los procesos a los que son sometidos. A mí me ha gustado mucho lo que estabais comentando de la multidisciplinaridad y cuando hablábamos del conectar, ¿no?, toda la atención que se le da. Yo creo que, observamos cómo está habiendo una evolución también en lo que es la humanización, de cómo empezábamos hablando de atención centrada en el paciente y ahora hablamos más de una humanización en la atención, quizás, que es algo más global. Habéis hablado de esa continuidad asistencial, de ese coordinarse entre todos, y yo iría un poquito más allá y hablaría de desplazar a esa humanización fuera del proceso del hospital o fuera del proceso de atención y centrarla más en el paciente. El paciente a veces está en el hospital, está ingresado, o está en ambulatorio, o está en su casa y está interactuando con otros elementos. Todo lo que se haga en continuidad asistencial, todo lo que se haga de forma centrada en el paciente, sin duda redundará en él. A veces parece que
la atención centrada en el paciente es en el proceso concreto en el que estamos haciendo, cómo hacer esa mejora, ¿no? Pero muchas veces esa mejora depende de cómo coordinamos, por ejemplo, las visitas al hospital, o cómo evitamos que vaya al hospital, o cómo hacemos que sea atendido de una forma diferente. Por lo tanto, esos cambios a veces tienen que ser un poquito más macros, y esa evolución yo creo que ya se está dando y que estamos observando cómo del micro, ¿no? Del proceso en el que hay una mejora muy concreta, empezamos a observar que hay una visión más a nivel de organización sanitaria integrado, a nivel de atención, y ojalá la transformación del sistema sanitario pase también porque la centralidad esté en la vida de la persona y podamos conocer muchas realidades que pueden cambiar. Para eso, y con esto termino, nos parece fundamental, estamos totalmente de acuerdo en que la implicación de los profesionales, pero en todos estos procesos la participación estructurada de los pacientes pensamos que puede cambiar la forma en la que entendemos esos procesos y esa humanización. Nosotros estamos abogando desde la plataforma de pacientes porque las organizaciones sanitarias, a nivel de definición de políticas, pero también a nivel hospitalario, estructuren, ¿no? De manera organizada esta participación y puedan medirla y puedan avanzar y puedan trabajar. Pensamos que de la mano de los profesionales y de los pacientes, sin duda, la humanización avanzará de forma imparable. Ana, Sí, nada, cuando estaba comentando Pedro, ¿no? Lo de que el paciente, pues eso, a veces está en el hospital, a veces está fuera. Cuando hicimos todo el proceso de investigación, cuando estuvimos haciendo la guía de humanización de la SEF, una de las necesidades a la que más importancia le daban, o mucha importancia le daban los pacientes y que no estaba cubierta, es lo que llamamos acompañamiento más allá del hospital, ¿no? Es decir, ellos muchas veces cuando viven su parte del proceso que está dentro del hospital, se sienten ahí bien, muy bien atendidos, ¿no? Pero cuando están en casa no sienten que les estemos acompañando. De ahí tanta importancia a lo que estaba comentando Pedro, de que esto tiene que ser continuidad asistencial, tiene que ser muy macro, para realmente no trocear, ¿no? La humanización hacia el paciente, sino de verdad hacerlo de una manera muy global, que es complejo, pero no es tan difícil en el fondo, creo yo, con todas las herramientas que hay ahora además. bueno, no sé si será difícil, pero Félix, desde la parte de gestión un poco más macro que están comentando ahora mismo tus compañeros, yo no sé si tenéis experiencia, por ejemplo, en algún caso que haya sido de éxito, ¿no? en Galicia o en tu área sanitaria y que se pudiera exportar, por ejemplo, a otras comunidades. ¿Eso sería posible? ¿Se podría trabajar de alguna manera en red o de una manera comunicativa con ellos para implementar pues casos de éxito o best practices? Totalmente, hay pocas cosas. En sanidad todo es copiable y copiar es básico para mejorar. Nosotros no competimos entre proveedores sanitarios, tenemos un sistema sanitario público y las buenas prácticas de unas comunidades pueden trasladarse a otras. Y en general, fíjate lo que voy a decir, es que la mayor parte de los procesos de humanización cuestan muy poco. Es más una cuestión actitudinal que otra cosa y por tanto es perfectamente exportable casi todo. Volviendo un poco a lo que comentaban y en lo que estoy completamente de acuerdo tanto con Ana como con Pedro en la relación a la continuidad asistencial, nosotros tenemos una perspectiva un tanto distinta desde Galicia porque somos organizaciones sanitarias integradas. Yo tengo responsabilidades directas sobre todo el personal sanitario de mi provincia, de mi área sanitaria, ya sea de primaria o de hospitalaria, y hay un elemento vertebral en este sentido que es el compartir la información por parte de todos los profesionales, el tener la misma historia única, todos los profesionales del Servicio Gallego de Salud, no solo de mi área, sino de toda Galicia. Eso permite que determinadas cuestiones, desde el punto de vista más técnico, efectivamente, pero que tienen una traducción directa en el trato humano al paciente, en centrarse en su problema, pero no solo en su problema clínico, sino en su problema social, en la necesidad de tener de cubrir sus necesidades sociales y sanitarias al mismo tiempo, e incorporar la historia social del paciente, etcétera. Eso es muy relevante a la hora de hacer un abordaje y garantizar esa continuidad asistencial. Yo ejemplos, pues podría darte múltiples ejemplos relacionados con procesos muy concretos, como en cualquier otra área sanitaria. Esto no somos distintos, esto es la realidad que en estos momentos estamos viviendo en toda España y probablemente en ese sentido Pedro tenga una visión mucho más amplia que la mía, pero desde hacer lo que nosotros, por ejemplo, llamamos los paseos que alivian. Nosotros tenemos en el hospital un espacio fantástico en la cubierta del hospital, que es un espacio pues, que está ajardinado y en el que pues, muchos pacientes que están ingresados en nuestra unidad de cuidados paliativos
pues pasan parte de su tiempo con algún familiar allegado fuera de lo que es propiamente la estructura organizativa de una planta, de una unidad de hospitalización convencional. Le llamamos paseos que alivian. Tenemos pues desde talleres con pacientes con trastorno mental severo, talleres de cocina, talleres de horticultura, etcétera, etcétera. Son prácticas que no requieren inversión alguna, requieren voluntad, requieren implicación por parte de los profesionales y requieren que alguien les toque la campanilla y los ponga en el camino y les haga ver que eso es tan importante como el medicamento que están administrando. Tan importante para el paciente, pero que además tiene un valor adicional, es que les va a traer un retorno tanto o mayor como ese medicamento que están administrando, en modo de gratitud, en modo de conciencia por parte de los profesionales de que están haciendo algo complementario a su propia labor y que está generando directamente en ellos una sensación de bienestar. La verdad es que es súper interesante todo lo que estás diciendo y, como dices, a lo mejor no es tan costoso como otras iniciativas y otros proyectos que a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Ana, tú que has participado en este tipo también de iniciativas para mejorar la humanización en el sistema asistencial, ¿consideras que hemos llegado a un punto donde se pueden medir esos resultados en salud de una manera tangible? Félix ahora comentaba que están teniendo, esto tiene un retorno, ¿no? Un retorno pues en salud, un retorno en vida quizás, ¿no? Pero los procesos en los que tú participas son medibles a nivel de resultados en salud. ¿De resultados en salud o de experiencia? ¿O el impacto que tiene incorporar la experiencia? Incorporar la experiencia del paciente. Pues sí, claro que sí que son medibles. Es verdad que creo que necesitamos también un método para saber medir, ¿no? O sea, es el método para diseñar, definir, identificar la medida que quieres implantar, ¿no? Pero también el método para medir. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, en la guía de humanización, que como os decía al principio, que siempre quisimos que fuese un documento muy práctico, llegamos a idear 50 ideas, ¿no? De soluciones para poner en práctica de manera pues inmediata, con mayor o menor esfuerzo, ¿no? Pero de manera inmediata en los servicios de farmacia, y en cada una de esas ideas pues se describían a modo de ficha y venían los indicadores que deberíamos de medir para conocer si realmente tiene impacto o no. Entonces, bueno, yo creo que nosotros en general, los farmacéuticos de hospital, tenemos mucha cultura de medir, y ahora en la parte de experiencia del paciente tenemos esta asignatura, ¿no? Que ir aprobándola y progresando adecuadamente. Sí que, por ejemplo, se me ocurre un grupo de trabajo de nuestra sociedad científica que bueno, hace mucho sobre los pacientes que atendemos en nuestras consultas externas. Sí midieron a través de un cuestionario que está validado de experiencia del paciente, que se llama EXPAC, lo pasaron este cuestionario a todos los pacientes de VIH que atendían en los servicios de farmacia, y quisieron ver si un modelo, una metodología que tenemos para atender a los pacientes en las consultas, ¿vale? Una metodología concreta para su atención, que se llama modelo CMO, qué repercusión o qué puntuación sacaba en este cuestionario, ¿no? Y bueno, fue un gusto ver que esta metodología que hemos aplicado en nuestra atención más asistencial tiene un impacto muy positivo en la experiencia del paciente, porque obtuvimos resultados muy positivos, por ejemplo, en si esta manera de atender al paciente respeta su estilo de vida, si ahora el paciente se cuida mejor, si le ayudamos a seguir su tratamiento, la coordinación, si perciben coordinación. Es decir, en muchos de los ítems que tiene este cuestionario, esta metodología que aplicamos a nivel puramente técnico y asistencial sí estaba teniendo una repercusión en su mejora, ¿no? de experiencia. Así que sí, yo creo que son medibles, pero que hay que tener muy claro cómo lo vamos a medir, diseñar ese indicador o esa herramienta de medida y hacerlo, claro, el pre y el post, claro, el antes y el después. Ana, comentabas al principio de este podcast que era importante tener en cuenta los PROMs, los PREMs, y ahora me voy a tus compañeros de estudio, de sala, por decirlo de alguna manera, a Pedro y a Félix, y me gustaría preguntaros a vosotros si consideráis, hablando de estos PROMs y PREMs, ¿vale?, que la recopilación y el análisis de los datos proporcionados por los pacientes pueden influir de manera significativa en la mejora de la atención sanitaria y en la humanización de los servicios médicos. Y como siempre, a nosotros nos gusta hablar de ejemplos claros, ¿no? ¿Tenéis algún ejemplo que muestre la efectividad de los enfoques en sus respectivos roles y organizaciones?
Para nosotros, los PROMs tienen un papel fundamental a la hora de aflorar cuestiones invisibles de la enfermedad que el sistema no ve y que no puede solucionar. Muchas veces el paciente no es capaz de expresar cuestiones que le van ocurriendo en el día a día y que a través de escalas validadas es posible incorporar y poder abordar. Por lo tanto, a los pacientes yo creo que se nos abre una nueva posibilidad de que en la atención médica se puedan incorporar nuevas variables y nuevos indicadores. Para nosotros no solo es una oportunidad, sino que además podemos participar y estamos asistiendo a una revolución en el mundo de los PROMs, en los que los propios pacientes estamos empezando a participar en su diseño y en ver cómo las escalas validadas que existían hasta ahora, pues cuáles son las más adecuadas, cuáles deberían variar, cómo podemos participar. Quería aprovechar esta oportunidad que me das para contaros que hace 15 días presentamos la primera escala validada para ver el impacto de la cronicidad en las personas. Es una escala que ha lanzado la plataforma de organizaciones de pacientes y que mide las dimensiones psicológica, emocional y laboral en una sola escala que se puede diferenciar en dos partes, de dos esferas diferentes, a través de 25 preguntas muy sencillas, y pensamos que puede tener un impacto no solo a la hora de autoevaluarse una persona para ser consciente de las limitaciones que está causando la enfermedad, sino que puede ser utilizado por clínicos e investigadores para ser incorporado, pues como decía Ana, para contrastar o para ver resultados en salud y de una forma estructurada y medible. La escala se llama CROBI, viene de cronicidad y bienestar, y tenemos mucha ilusión puesta en su implantación. Y por otro lado, otro de los proyectos de la plataforma que hemos lanzado este año se llama Datos Pop Salud, en el que estamos buscando y explotando los cubos de datos anonimizados que los sistemas sanitarios y las comunidades autónomas están compartiendo con el Ministerio y que se están publicando en páginas web para poder contar, ¿no?, el impacto de la enfermedad en el paciente a través de los datos. Nos parece que hasta ahora los pacientes vivíamos ajenos a los datos y a la importancia que pueden tener, y es un proyecto que une, por un lado, ciencia de datos, por así decir, de una forma muy sencilla, pero que sobre todo habla de alfabetización, habla de implicar a las organizaciones de pacientes, las de primer nivel y también las de nivel estatal, en ver cómo los datos pueden cambiar nuestras vidas y cómo podemos aprovechar no solo para contar nuestra enfermedad, sino para cambiar los resultados en salud también. Gracias, Félix. Terminamos contigo la última intervención. Pues sí, efectivamente. Yo creo que medir simplemente ya tiene un efecto. Tiene un efecto sobre la persona que es preguntada sobre la dimensión que estamos intentando dimensionar. Traslada al paciente la preocupación que tiene el sistema, la organización, por aquello que se le pregunta. Ese es el primer elemento positivo. En segundo lugar, evidentemente, los resultados tienen que ser utilizados para cambiar cosas. Medir por establecer rankings no sirve de mucho, sino que nos deben de dar información para intentar cambiar cosas y llevar la medición a la acción. Y esa acción tiene que estar orientada a dar respuesta a lo que los pacientes consideran. Como decía Pedro, y me gusta escucharlo especialmente en alguien que como él representa a un gran volumen de pacientes, están cambiando las cosas y cada vez pues, los profesionales intentan complementar los criterios técnicos de calidad con criterios de calidad percibida o con aquellas cosas que importan a los pacientes. Los estándares ICOM, por ejemplo, van por ahí, ¿no? Incorporar aspectos que son relevantes para los pacientes y que tienen en muchos casos una valoración terciaria, ya no digo secundaria, por parte de los profesionales, y que realmente son cosas que importan mucho a los pacientes. Y eso está empezando a ser tenido en cuenta. Y me interesa también hablar de PREMS, de la experiencia del paciente, porque es mucho más sencilla de medir, es mucho más fácil de evaluar y es además, permite que la acción que vayas a desarrollar sea mucho más macro, en el sentido de que permite que afecte a muchos más pacientes cuando vayas a actuar, no al paciente a título individual como puede ocurrir en una consulta. Y desde una perspectiva de organización o desde una perspectiva poblacional, a mí la experiencia de paciente me aporta muchísima información para mi día a día para mejorar cosas. Y lo resumo, en mi organización tenemos una encuesta a todos los pacientes hospitalizados, se le manda de manera remota 10 días después del alta en hospitalización, donde se valoran exclusivamente 11 dimensiones, que van desde
la amabilidad del personal, la disposición a escuchar o su sensibilidad al tratamiento del dolor. Son 11 parámetros que nos permiten modular unidad por unidad, unidad de hospitalización por unidad de hospitalización, cómo estamos comportándonos con el volumen global de pacientes en un ámbito tan crítico como es la hospitalización y donde los pacientes son tan vulnerables. Pues eso nos permite hacer un monitoreo constante de cómo estamos actuando y nos permite diseñar al mismo tiempo medidas de acción inmediatas que tengan repercusión directa sobre los pacientes. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma. Hemos pasado de un paternalismo, de un despotismo ilustrado que ha caracterizado la asistencia sanitaria pues de finales del siglo pasado, a un momento de apertura, de democratización y de incorporación, yo creo que definitiva e irreversible, de los pacientes en la toma de decisiones. En la toma de decisiones clínicas, por supuesto, en la toma de decisiones organizativas, por supuesto, y creo que vamos más allá, en la toma de decisiones estratégicas incluso. Y la presencia, y voy a poner un ejemplo muy macro del que Pedro sabe mucho más que yo, la presencia de pacientes en ámbitos de decisión de incorporación y financiación de medicamentos es algo para mí muy trascendente y que marca un poco la idea que desde la cúpula de una organización, como puede ser directamente el Estado, se está apostando por la incorporación de pacientes en la toma de decisiones. Y eso es, repito, irreversible. Gracias, Félix. Ya terminamos con esta última pregunta que os quiero hacer a los tres. ¿Cuáles son los principales retos en el ámbito de la humanización o cuáles son los obstáculos con los que os encontráis a la hora de implementar iniciativas en este área? Ana. Bueno, pues yo, para ser muy breve, aquí te diría pues algunas palabras clave, más bien, ¿no? O sea, yo creo que la humanización tiene que ser una estrategia. Tenemos que verla de esa manera, es absolutamente transversal. Yo siempre lo comparo con la calidad o la seguridad del paciente, ¿no? Que son como líneas estratégicas o estrategias de los sistemas de salud, de los hospitales, los servicios, que hace mucho tiempo que las tenemos muy en mente con cada cosa que hacemos, pues creo que la humanización también. Por lo tanto, para mí, creo que a partir de ahí, si tú lo tienes como estrategia del servicio, pues va a tener un impacto, como decía Félix, poblacional y me uno perfectamente también a lo que comentaba, ¿no? Me parece que la experiencia del paciente tiene un impacto poblacional teniendo en cuenta lo emocional y esto es súper importante. Gracias, Ana. Félix, por alusiones, Pedro. Pues en mi caso yo lo tengo claro. Hay dos ejes. Uno, conseguir que en cada uno de los procesos de toma de decisiones, ya sean individuales o colectivos, estén incorporados los pacientes en todos los procesos de toma de decisiones, repito, sería el primero. Y el segundo sigue en la misma línea que había apuntado al principio, que va por la sensibilización, la concienciación y la formación de los profesionales, de todos y cada uno de los profesionales. Y eso no empieza en las organizaciones sanitarias, empieza en el grado. Gracias, Félix. Pedro, terminamos contigo. Sí, yo seré breve, aprovecho el primero de Félix, el de la participación, no puedo evitar subrayarlo, me parece fundamental, una oportunidad y también un reto para el sistema sanitario. Y el otro, la otra gran oportunidad pueden ser los datos y que pensamos que pueden salvar esa falta a veces de conexión que hemos observado siempre a veces entre lo social, entre lo sanitario, entre la continuidad asistencial. Los datos que representan las necesidades de las personas una vez que afloren y sean visibles van a poder ser conectados y van a poder ser abordados de una manera muy diferente. Así que aquí tenemos una gran oportunidad y un reto sin duda. Pues muchas gracias a los tres, gracias Ana, Félix, Pedro por compartir con nosotros este ratito, por hablar de humanización, pero sobre todo no por divagar, sino por traer y poner encima de la mesa ejemplos reales y poner encima de la mesa también la posibilidad, bueno, no la posibilidad, la esperanza de que estamos cada vez más cerca de alcanzar este nivel de humanización dentro de la asistencia sanitaria que todos esperamos. Así que muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en Rima y Más. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Gracias también a Bayer, que nos ha apoyado dentro de este proyecto Mater. Ya sabéis que está trabajando sobre 3 pilares importantes en el ámbito de la humanización, la innovación, la sostenibilidad.
y gracias a ellos hemos tenido hoy esta conversación con todos vosotros. Nosotros volvemos además a escucharnos en el próximo episodio de este podcast, el primero de España, sobre Market Access, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo salud. Podéis escuchar Rima y Más en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube, y además podéis seguirnos en las redes sociales de Levin, donde os iremos adelantando nuevos invitados y contando un montón de cosas. Muchas gracias a todos por escucharnos.